No sé si tenemos ya a Macarena. Sí, aquí te tengo, Macarena. Muy buenos días. Muy buenos días. Si te parece, para empezar a tomar un poco al pulso al mercado, a la inversión, quería preguntarte, este jueves hemos conocido ese dato de inflación en Estados Unidos, ese 7,5%, dato clave que se encuentra bajo la vigilancia de los bancos centrales en medio de ese camino a la normalización de política monetaria. Quería preguntarte cómo habéis valorado este dato desde Invesco y si consideráis que se están enquistando esos altos precios o es algo todavía que tenemos que esperar que se relaje. Pues es cierto que el dato de inflación ha vuelto a sorprender al alza en Estados Unidos, ¿vale? Desde la postura de Invesco era algo más conservadora respecto a las subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Pensábamos que una política muy restrictiva y muy acelerada podría dañar la economía y un poco agotar el ciclo económico antes de lo deseado, pero es verdad que la economía se está acelerando y los riesgos de inflación empiezan a ser más altos de lo que eran hasta ahora. Los riesgos de inflación en el sentido de más persistentes durante más tiempo y más altos. Entonces es verdad que sí que hemos hecho una evaluación, consideramos que podemos ver una inflación un poco más permanente hasta finales de 2022, pero seguimos pensando que de alguna manera podría ser temporal y que en 2023 podríamos empezar a ver una desaceleración de esta inflación y una normalización. Tras ese dato de IPC, Macarena, estábamos viendo cómo el interés del bono a 10 años de Estados Unidos vivía una nueva jornada alcista, ese 2%, también avivado por las declaraciones de Bullard, que apuntaba, ¿no?, a que quiere esa subida de tipos al 1% para el mes de julio. Quería preguntarte, por tanto, ¿no?, ese escenario que se está anticipando, esos tonos diferentes en el ritmo de comportamiento que tiene que llevar la FED, ¿cómo veis que se está preparando el mercado para esa subida de tipos y qué calendario barajáis desde Invesco que se pueda realmente poner en práctica? Bueno, como comentábamos, Invesco tiene una postura algo más conservadora que el mercado. El mercado ya está descontando 6 subidas de tipos este año, incluso la semana pasada se hablaba hasta de 7. Nosotros seguimos una posición algo más conservadora, en torno a 4, sobre todo porque si hay, lo que hablábamos un poco al principio, si de verdad hay una política monetaria que es muy rápida en subir tipos, esto puede perjudicar a la economía, ¿vale? Porque al final, ¿de dónde viene la inflación? La inflación estamos viendo que al final ha sido un poco un fruto de la pandemia, una tensión entre la oferta y la demanda, ¿vale? Entonces, hay que tratar de solucionar la oferta y la demanda al tiempo que se trata de solucionar esta inflación de precios que estamos viendo, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a apostar por una visión un poco más moderada respecto al resto del consenso del mercado, pero somos conscientes de que los bancos centrales tienen que empezar a implementar ya unas políticas más restrictivas para hacer frente al monstruo de la inflación. Esas políticas más restrictivas, Macarena, en un momento te voy a pedir más detalles sobre lo que han sido las perspectivas que habéis presentado para este ejercicio, pero centrándonos en lo que es la renta fija, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Cómo veis este mercado? Bueno, pues un escenario central en el cual vamos a ver una normalización del crecimiento económico, una inflación que va a seguir subiendo durante 2023, que quizá la vemos más moderada durante 2022, quizás se modera de cara a 2023. Vemos una convergencia de todos los activos, ¿vale? En general, renta variable y renta fija. Y dentro de la renta fija nos gusta toda la parte del crédito. Pensamos que estamos volviendo a ver buenas oportunidades en crédito con duraciones algo más cortas, y ahí es donde creemos que si hay inflaciones altas hay más hueco para estar un poco más protegido. Al hablar de protección, entonces, ¿cómo vais encarando ya, si no, mirando además sobre el mercado de renta variable, cuál es la actitud a la hora de diseñar las carteras que estáis, la estrategia de inversión? ¿Hay que reducir el riesgo? ¿Cuál es la estrategia que diseñáis y dónde están vuestras principales, dónde consideráis que van a estar los principales puntos fuertes? Lo que vemos es sobre todo que está habiendo una rotación de growth a value, entonces todos los sectores cíclicos, sobre todo los más tardíos, tienen más sentido. Dicho esto, también nos gusta el tecnológico, aunque no se considere cíclico, en el sentido que tiene mayores márgenes que otros sectores y estos mayores márgenes pueden ayudar a capear mejor un escenario de inflación. También por el tema del value y por valoraciones nos gusta también la renta variable europea y sobre todo nos gusta la renta variable emergente y la deuda emergente, porque pensamos que al final en los países emergentes
o están adoptando políticas monetarias más flexibles o ya tuvieron políticas más restrictivas durante el año anterior. Estaba señalando esa diversión geográfica, ¿no? Es cómo valoráis esas oportunidades en Europa, en los emergentes. Habéis presentado esta misma semana las perspectivas para el año. ¿Creéis que va a ser el año, por tanto, de la renta variable europea frente a la americana o cómo lo dibujáis? Deberíamos de ponerlo en contexto con 2021. 2021 ha sido un año excepcional para la renta variable americana. Vimos muchísimos flujos hacia renta variable americana y global, y es verdad que con esta rotación y esta moderación del ciclo tiene más sentido quizá mirar a oportunidades donde por valoración están más atractivas, y eso es lo que nos hace mirar más a Europa en este momento. Si miramos a Europa, porque bueno, también quería volver con los emergentes, aunque más allá de los emergentes, pero bueno, está claro que nadie quiere la entrada de un cisne negro, pero tenemos sobrevolando esas tensiones geopolíticas, esa tensión sobre Ucrania, en medio de esa variable, ¿no?, que puede ser contundente si realmente se lleva a cabo el peor escenario, se lleva a cabo la agresión, la invasión. No sé cómo os medís de alguna manera o qué impacto estáis previendo de un posible, realmente una posible invasión en Ucrania. ¿Qué podría esperar el mercado en las materias primas? ¿Qué es lo que esperáis? Pues es verdad que hubo mucho nerviosismo a principios de año con el tema de Rusia y Ucrania. Esto se ha ido, aunque las tensiones hayan ido creciendo en las últimas semanas, la preocupación del mercado vemos que está más enfocado en las subidas de tipos de la Fed que en Rusia y Ucrania, a lo cual vemos que se le está dando menos probabilidades de que haya de verdad un conflicto bélico. En ese sentido, creo que se cree, hay esperanza en las conversaciones que hay entre nuestros gobernantes políticos, y en este momento, aunque sea un riesgo de cola que hay que tener en cuenta, no creemos o queremos que impacte en nuestra valoración actual en renta variable europea. Y ya estabas dibujando antes el potencial que veíais en los mercados emergentes. China siempre ya es como una parte junto con en esa denominación, esa nomenclatura, pero ¿cómo consideráis? ¿Hay que tener sí o sí a China o cuál es vuestra posición? Sí, pues China al final tenemos que asumir que es una de las grandes potencias mundiales, casi de camino a ser la primera potencia mundial. Entonces, desde luego que creemos que tenemos que tener China en las carteras. De hecho, no solo ayuda a tener exposición a una de las grandes potencias mundiales, sino también a descorrelacionar un poco las carteras, porque llevan una política monetaria distinta a de los países desarrollados como Estados Unidos o como los países europeos. A lo cual sí nos parece muy interesante siempre tener China en la cartera, tanto en renta fija como en renta variable. Pues Macarena Velasco, responsable de desarrollo de negocio de ETFs de Invesco. Un placer haberle tenido esta mañana aquí en Negocios Televisión, en Business Conexión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.